Para apreciar más la verdad, para apreciar más la verdad, debo saber, debo saber cuáles son las mentiras, más aún cuando tiene que ver con mi salvación o condenación. Desde que se comenzó a predicar el Evangelio, estamos hablando en el primer siglo, cuando predicó Pablo, Pedro, todos ellos, después de la ascensión del Señor Jesucristo, se levantaron enemigos, enemigos del Evangelio, enemigos que mataban. Pablo fue decapitado. Pedro fue, ¿alguien sabe cómo murió Pedro? Pedro fue crucificado. Y él dijo, no, mi Salvador murió crucificado, yo no soy digno de morir como él murió. Así que quiero que me crucifiquen al revés, de cabeza. Y así fue que murió el apóstol Pedro. Luego, Jacobo, estoy hablando del discípulo, Jacobo, hermano de Juan, Jacobo murió apedreado. Entonces, así fue el inicio de la predicación del Evangelio. Los enemigos fuertes se hicieron, hablo de fuertes en el sentido de autoridades, de reyes como Nerón, que fue malísimo, y a manos de Nerón fue que murió el apóstol Pablo y Pedro, si no estoy mal, murieron a mano de Nerón. Pero después de eso se fue diluyendo tal vez esa forma de ataque y aparecieron otros, otras maneras de atacar el Evangelio de Dios y fue a través de la infiltración de personas a la iglesia de Dios, es decir, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de una enseñanza que contaminaba el Evangelio. Y debido a eso quiero que consideremos hoy un Evangelio diferente. En Gálatas capítulo 1, no quiere decir que alrededor del mundo se ha acabado, que se ataque a las personas, se les encarcele, se les mate por predicar el evangelio, por ser cristianos. No. Eh, Sabemos que alrededor del mundo hay países, hay lugares donde se ataca de esa manera aún a los creyentes. Pero a nivel universal, más universalmente hablando, encontramos que el Evangelio puede ser predicado en muchas partes, pero donde se corre el riesgo es por la infiltración de enseñanzas que contaminan el Evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Estaba siendo atacado el Evangelio. ¿Sabe que una manera de atacar el Evangelio es cuál? Es atacar la autoridad del que predica el Evangelio. En este sentido de atacar la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Como estaba siendo atacada, él comienza haciendo una defensa de ella. ¿Cómo se defiende? ¿Quién me colocó aquí? ¿Quién me hizo apóstol? Ahí está contestándolo. No fue el hombre, no fue Pedro, no fue Jacobo, hermano del Señor, o Santiago, es el mismo. No, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Si estoy hablando con la autoridad de Dios. Y esto es importante, que nosotros que estamos aquí entendamos cuál es la autoridad por el cual hablamos, predicamos, decimos. Si la autoridad es de una persona, no prestemos atención.
pero si lo que estamos hablando tiene que ver con Dios y la autoridad divina, nuestro corazón debe estar atento. Entonces, ahí está el apóstol Pablo diciendo, soy apóstol. ¿Apóstol por quién? Por Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, escuchen bien ese plural, o sea, no estaba hablando a la iglesia de, sino a las iglesias de. ¿Qué significa? Que está hablando de un sector de varias ciudades que tenían varias iglesias. Galacia era como tal vez decir, no sé si sea exacto decir, pero decir un departamento aquí en Colombia, ¿cierto? Donde hay varias ciudades. Entonces está escribiendo, es como si alguien enviara una carta a las iglesias de Cundinamarca o a las iglesias del Quindío. Bueno, entonces a las iglesias de Galacia, dice versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál era el problema? Que venían personas del judaísmo, o sea, personas de la religión judía que que piensan que guardar el sábado tiene que hacerse porque si no se está pecando, donde tenían leyes en la dieta, pero también donde tenía que cogerse al varón que nace y hacerle la circuncisión. Entonces, si no se le hace la circuncisión, eso significa que esta persona no se va a salvar, no va a tener el perdón. Creían que Cristo murió, sí. Creían que Cristo vino, sí. Que Cristo resucitó, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Todo eso lo creían. Pero adicionalmente pensaban que para ser salvos se necesitaba que esa persona no judía, una persona gentil, entonces, para ser hijo de Dios, crea en Cristo, pero usted también debe ser circuncidado. Esos denominados los judaizantes, entonces contaminaban el Evangelio de Dios diciendo, hay que hacer algo adicional a eso. Entonces, por eso está diciendo Pablo, el centro del Evangelio, la razón de salvación no es la ley. ¿Cuál es? Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y damos la gloria a Dios, porque ¿qué tal que la salvación dependiera de que usted se congregara 100% en su vida aquí en la iglesia? Algunos ya lo hubiera perdido. ¿Mm? ¿Qué tal que la salvación dependiera de que usted no pecara, no ofendiera a nadie? Algunos se salvaría. Entonces, gloria a Dios, porque cuando decimos nuestra salvación está basada en lo que Cristo hizo por nosotros, eso nos habla de seguridad, eso nos habla de tranquilidad, de descanso. Si me preguntan a mí, venga, si Cristo viene dentro de 15 años, ¿usted qué? ¿Usted cree que usted va para el cielo? Yo, a ver, dentro de 15 años, pues no sé qué tan animado estaré en las cosas de Dios, no sé qué pueda pasar, no, pues la verdad, no. ¿Qué tal que así fuera nuestra respuesta? No me importa si se demora 15, 100.000 años, pero yo me voy con Él, porque mi salvación no depende de mi comportamiento o ánimo, sino depende de que Cristo murió por mí y yo confío en Él completamente. Pero otra cosa es que si soy verdadero hijo de Dios,
debería evidenciar realidad. Un verdadero hijo de Dios no está contento pecando. Un verdadero hijo de Dios quiere agradar a su Señor. Y si usted o yo no queremos agradar a Dios, algo está muy mal ahí. O no es hijo de Dios o usted está pasando por una enfermedad espiritual. No está bien. Pero Pablo está diciendo, la salvación está allí, en Cristo. Ahí está. Y sigue hablando, a quien sea la gloria. ¿Y quién dice al versículo 5, amén? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice el versículo 6, miren el tono con que habla Pablo, un tono serio. Él está, parece que estuviera molesto. Parece que si está escribiendo, está haciendo más fuerza con su mano allí mientras escribe estas palabras. Realmente, si estuviera presente hablando, sería un ambiente muy tenso en ese momento. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Es por eso he querido titular el mensaje un evangelio diferente. Esa palabra alejado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, viene de una palabra en griego que es desertar. ¿Cuándo se utilizaba? Cuando los soldados escapaban de la milicia, de la guerra, de la batalla, escapaban allí y huían para no enfrentar la guerra, era desertar. ¿Y qué pasaba con ellos si los agarraban? ¿Sabe qué pasaba con ellos? Morían. Entonces, esa es la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y la gracia es de Cristo. La salvación tiene como centro a Cristo y a través de Él tenemos perdón de pecados, a través de Él tenemos vida. Mis hermanos, usted puede pensar, esto ya lo sé yo, esto ya lo entiendo, eso me lo han dicho 1000 veces. Pero si usted no vive una vida agradando a Dios, si usted tiene problemas con algún pecado, si usted tiene problemas para desear servir a Dios, si usted tiene problemas espirituales, de alguna manera no hemos entendido o no nos hemos apropiado de la verdad del Evangelio de Cristo. Cuando nos apropiamos de esta verdad, cuando la vivimos, cuando la disfrutamos, encontramos razones más que suficientes para servir al Señor. Encontramos razones más que suficientes para permitir que Él transforme nuestras vidas y nos cambie. Entonces, si usted tiene luchas, si usted le falta ánimo, si usted no está integrado al propósito de Dios de salvación de almas, es porque usted no está disfrutando del evangelio de la gracia de Dios. Usted puede ser salvo y no disfrutar de la salvación. Usted puede ser hijo de Dios y no agradecer por ser hijo de Dios. Usted puede ser cristiano, pero actuar como mundano. Pero es tiempo de que manifestemos lo que somos en verdad con una vida de gratitud y de servicio al Señor. Ellos se habían alejado para seguir un evangelio diferente. Y dice el versículo 7, no que haya otro, no Señor, no hay más, no hay otro, no hay más, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir, ¿qué idea me da? Cuando se pervierte, ¿es qué? Que puede ser como que alguien va en el camino recto y alguien lo saca del camino, ¿cierto? A propósito, no accidentalmente. Pervertir es hacer que una cosa se convierta en lo opuesto. ¿Se lo aprendió?
Pervertir es hacer que una cosa se convierta en lo opuesto. Entonces, para pervertir el Evangelio de Cristo. Si estoy diciendo que el Evangelio es por gracia, pervertir el Evangelio es hacer que el Evangelio sea un premio, la salvación sea un premio, sea porque estoy haciendo algo, comprándolo, ganándolo, estoy permitiéndolo, estoy colocando cosas que tengo que hacer para hacer. Además de creer en Cristo, tengo que hacer esto y aquello para ganar la salvación o para mantenerla. ¿Se acuerdan que hablamos, no sé, hace unas semanas acerca de qué es el Evangelio? Y está contenido en una cita bíblica que usted seguramente ya la sabe de memoria. Seguramente usted la sabe de memoria. Seguramente alguna vez la supo de memoria. ¿No? ¿No se acuerdan? Primera de Corintios, capítulo 15, dice, este es el evangelio que os he predicado, al cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual también, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después dice que apareció a Cefas y después, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces está diciendo, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, y hay evidencia testimonial de que así fue. Él vive. Entonces el Evangelio es, Cristo es el centro del Evangelio. Hermanos, hermanos, yo no sé si sepamos, pero alrededor del mundo se propaga una doctrina que suma al Evangelio y que yo espero que usted sea guardado de contaminarse de una doctrina así. Yo deseo que si usted tiene alguna vez contacto con una persona que predica un evangelio diferente, usted tenga la suficiente solidez para decir, esto no me cala, esto no me cuadra, no, 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 no. Porque la salvación es porque Cristo murió por mí, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, lo creo de todo corazón y no tiene por qué sumarse a eso nada. Sumar a la salvación es decir, lo que Cristo hizo por mí no es suficiente, pero yo he creído de todo corazón que lo que Cristo hizo por mí es completamente, absolutamente suficiente. Usted piensa que eso nunca va a pasar, no, eso cuando, pues le cuento que ya ha pasado. Y en la Biblia ya pasó. Miren Hechos capítulo 15. Pero ¿cómo que alguien va a decir eso y aquello? ¿Cómo? Eso es imposible que suceda. Pues ya pasó y seguramente pasará. Qué bueno que usted pudiera ayudar a alguien que está en una doctrina donde enseñan un evangelio diferente y mostrarle lo que es el evangelio puro de la gracia de Dios, el evangelio donde el centro es Cristo. Hechos 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea, ellos estaban, a ver dónde estaban ellos estaban en Antioquía. Ellos, Pablo, habló de Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuchen esto, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿A quién le estaban enseñando? A los hermanos. ¿Eran creyentes? Sí. ¿Quiénes estaban diciendo eso? Unos que venían de Judea, tal vez de la iglesia de Jerusalén. Venían algunos de la iglesia de Jerusalén, llegaron a Antioquía que no eran judíos, y les comenzaron a decir, ¿usted creyó en Cristo? Ah, sí, 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 sí. Pero le falta una cosa. Tiene que
circuncidarse. O si no, usted, no, señor, no, usted no. Y mire lo que pasa. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser. Pregunta, ¿le estoy sumando al evangelio? ¿Estoy contaminando el evangelio? Sí. ¿Qué debo hacer yo que conozco el evangelio? Debo decir, qué pena, eso no es así. Eso no es así. Me disculpa, pero no es así. La Biblia enseña otra cosa. Dice versículo 2, mire lo que hizo Pablo y Bernabé. No dijeron, ay, bueno, ustedes piensan eso, nosotros creemos aquello, bueno, somos muy amigos, me escriben, chao. No, no hizo eso. Dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ustedes, iglesia, si alguien va a predicar algo distinto desde este púlpito, el que sea, como se llame, yo en 5 años, en 10 años, si alguien va a predicar algo contrario a la palabra de Dios, que mancha la doctrina del Señor, ¿ustedes qué deben hacer? ¿Me lo deben permitir? Ah, es el hermano Ramón, no, es que el hermano Ramón, él está con nosotros desde el principio, él hasta me predicó el evangelio a mí, y no, lo que él diga, amén. No, hermano, lo que yo diga, amén. Lo que el Señor diga. Lo que el Señor diga, amén. Lo que el Señor diga, lo que la palabra de Dios enseñe. Si yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios, reciba mi palabra porque viene de parte de Dios. Pero si estoy hablando como hombre, no está bien que aquí se enseñe otra cosa distinta. Y Pablo y Bernabé no toleraron otra enseñanza y dijeron, olvídelo, no lo va a decir, no lo enseñe, eso no es así. Ustedes están muy mal, discúlpenme, pero no. Y discutieron con ellos, versículo 2. Entonces dice el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, ¿quién estaba en Jerusalén? Pues ¿por qué fueron a Jerusalén? Porque allá estaban los apóstoles. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que habían creído que Cristo era el Mesías, que Cristo había muerto por los pecados. No como los otros fariseos que decían, este es un loco, este es un endemoniado. No, estos fariseos de que estamos hablando acá decían, aceptaban a Cristo como el Mesías, lo aceptaban. Pero miren lo que pasó. Me perdí ya. ¿Dónde estábamos? En el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Estaban bien o mal? Y si les digo que está bien, pero que está mal, ¿tenemos que guardar la ley de Moisés nosotros hoy? ¿Tenemos que guardar los mandamientos de Dios hoy o no? Cuando Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, tenemos que obedecerlo. Sí, amar al prójimo. Bueno, digamos que guardar el sábado, no. Y digamos, temas dietéticos, no. Pero digamos, lo que tiene que ver con la moral. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Hay que guardarlo hoy? ¿Sí o no? Eso hace parte de la ley de Dios. Sí. ¿Dónde está lo malo? En decir que por guardar eso estoy ganando el favor de Dios, que por guardar eso estoy manteniendo mi salvación, como
no la voy a perder por guardar aquello. Ahí es donde está sumándose al evangelio. Entonces, están hablando los fariseos y dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, y atención a lo que dice Pedro, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes de seguir, antes de volver a esta cita, para que sepamos de qué está hablando Pedro, qué es lo que está diciendo, con qué se come, cómo así que escucharon y qué es eso. Pues vamos a Hechos capítulo 10, allí atrás, antes de que se nos duerman los que se están durmiendo. Hechos 10, si ves a alguien cabeceando al lado tuyo, míralo y dile, no, no es tiempo de dormir, puedes esperar un rato más. Bueno, Hechos 10:42. Está hablando Pedro y le está hablando a Cornelio y a los que estaban en su casa. ¿Quién era Cornelio? Una persona no judía, un romano. Usted lo ve, mírelo en el 10:1. 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ese es Cornelio, o sea, no era judío, ni él, obviamente, ni su familia, era un romano. Dios envió a Pedro para que le predicara el evangelio a Cornelio, a él, no judío, o sea, no circuncidado, no. Y dice, versículo 42, mientras le predicaba, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, ¿quién es Él? ¿Quién? El Señor Jesús. Él, el Señor Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, o sea, del Señor Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y escuche lo que pasó. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quién viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿sobre quién viene? Sobre una persona que ha puesto su confianza en Cristo, que ha dicho, Señor, soy pecador, miserable, perdóname, creo en Cristo, y Dios le da el perdón de pecados, Dios le da vida eterna, y Dios coloca el Espíritu Santo sobre esa persona. ¿Qué significa? Que esa persona pertenece a ¿quién? A Dios. ¿Por cuánto tiempo esa persona va a estar con Dios? ¿Por cuánto tiempo va a ser su hijo o hija? Por siempre, por la eternidad. Entonces, si Dios colocó el Espíritu Santo sobre Cornelio, ¿qué significaba? ¿Que había sido perdonado? ¿Que había sido lavado? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Él fue limpio de todo pecado? Sí, sobre una persona que es limpia de todo pecado, es sobre quien Dios derrama el Espíritu Santo. ¿Era circuncidado? No. ¿Pero había sido perdonado? Sí. ¿Era hijo de Dios? Sí. ¿Dios colocó el Espíritu Santo sobre él? Sí. A ese evento es que se está refiriendo Pedro más adelante, cuando está, volvamos a leer en Hechos 15, donde estábamos, versículo 7.
Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A quién se está refiriendo? Comienza por la C y termina por Cornelio. Listo, a él. Entonces, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el cuello, sobre los hombros de ellos, un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Sí ven cómo termina esa discusión? ¿Quién gana? La gracia de Dios gana. La gracia de Dios. El evangelio puro de la gracia debe ser defendido por nosotros. Hermanos, no importa, puede ser que el Señor me dé para estar con ustedes 5 años, 10 años, no importa si el hermano se lo llevó el Señor, gracias a Dios, y no volvió, como sea. Ustedes, iglesia de Calarcá, la iglesia del Señor que está aquí, y las iglesias del Señor que reciban ministerio de esta iglesia, debemos defender a capa y espada la pureza del evangelio. Nosotros, cada uno de nosotros, donde Dios nos ha colocado, debemos ser defensores del evangelio, de la gracia de Dios. Usted y yo, todos juntos. Entonces, vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Dice 2 de Corintios 11, versículo 1. Gálatas fue escrito más o menos hacia el año 49. 2 de Corintios fue escrito unos 6 años, 7 años después, año 55, año 56. 2 de Corintios 11 dice, versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero tengo miedo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quién había llegado? ¿Se acuerdan de quién había llegado a las iglesias de Galacia? ¿Quiénes? Que estaban hablando de que era necesario circuncidarlos para ser salvos. ¿Quiénes? Los, termina por Ju, comienza por Ju y termina por judaizantes. Bueno, ellos, por los judaizantes, los creyentes de ascendencia judía, creyentes judíos de Jerusalén tal vez, que viajaron de allí
hasta Galacia para decir es necesario circuncidarse. También algunos viajaron, parece ser, hasta Corinto para decirle a los creyentes algo similar, que la salvación no es suficiente solo con Cristo. Por eso dice el versículo 4, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, Gálatas, ¿cómo dice? Evangelio diferente. Aquí dice otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y entonces, vamos al versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vamos a dejar ahí. Hermanos, aquí puede venir un predicador, vea, que usted dice, ay, ojalá el hermano Ramón predicara así, no me dormiría, como me duermo los domingos por la mañana cuando yo lo escucho a él. Ese lo escucha uno y no, eso queda uno, quiero más, quiero más, quiero más, porque predica tan rico. Puede venir alguien que predique súper bueno, puede ser muy atento, muy amable, muy amoroso, muy simpático, no tanto como yo, pero sí muy simpático, puede ser muchas cosas a la vez, pero si predica otra cosa distinta, si le suma esto, hermano, no. Ese era el problema. El apóstol Pablo, él mismo lo dice aquí, yo soy tosco para hablar, decía Pablo, soy tosco para hablar, no sé, era muy fuerte tal vez, muy crudo para decir las cosas. No sé cómo era el apóstol Pablo, pero lo que sí es que él amaba la pureza del evangelio y la defendía a toda costa. Entonces por eso dice, cuidado, porque usted puede ver a alguien, uy, qué lindo habla, cómo predica, ah, qué maravilla, pero traer una doctrina que dañe, que manche, que ensucie, que contamine el evangelio. Otra vez el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Saben? A ver si me acuerdo, no sé si fue en 1830, no, yo no había nacido para cuando ese momento, pero más o menos 1830, algo así, apareció un ángel, creo que un ángel que llaman Moroni, a José Smith y les dijo, aquí cerca hay en una colina, hay unas tablas grabadas, bueno, no sé qué, no sé qué, y de ahí creo que sale el libro del Mormón. ¿Quién le dijo eso a José Smith? Supuestamente un ángel. ¿Y qué está diciendo? Si aún un ángel o quien sea viene y dice otro evangelio que el que os hemos anunciado, dice Gálatas, sea anatema, sea anatema. ¿Cómo se puede pervertir el evangelio? Cuando yo le sumo, usted debe creer en Cristo y ese otro y, por ejemplo, si decimos, yo les pregunto, si decimos, digamos que llegó una persona con un nombre bien bonito, a ver, un nombre bien bonito, como quién, a ver, un nombre bien bonito, que sea bien bonito. Bueno, viene una persona que se llama un nombre bien bonito, a ver. Bueno, sí, eso, ese nombre. Viene un nombre que llame Ramón. Ese es un nombrazo. Son tan bonitos que ya están escasos. Entonces,
ustedes tienen la ventaja de tener dos en la iglesia. Eso no lo tiene cualquiera. Vayan a Armenia y verán, o vayan a otro, se darán cuenta que no. Entonces, viene así alguien que tiene un nombre bien bonito, entonces, y le predica el evangelio, ta, ta, ta. Él dice, ya creí en el Señor Jesucristo, ya tuve un encuentro con Él, ya le pedí perdón, yo creo que Cristo murió por mí y vine a sus pies y le entregué mi vida, quiero vivir para Él. Y usted le dice, un momentico, un momento, pero venga, pero usted tiene, si usted quiere estar seguro, seguro de su salvación, si quiere quedar tranquilo de verdad, bautícese, bautícese para que pueda quedar tranquilo. ¿Qué estoy haciendo? La Biblia enseña que los creyentes se deben bautizar. Sí, lo que no enseña la Biblia es que el bautismo asegura mi salvación. Eso no lo enseña la Biblia. Yo me bautizo después de haber creído por obedecer un mandato divino, pero no me bautizo para asegurar ser hijo de Dios. Entonces, ahora el diezmo, ¿han escuchado del diezmo? ¿Quién ha escuchado del diezmo? Que le dicen a las personas, usted debe diezmar. La Biblia dice, creo que en Malaquías dice, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y no sé qué. Y Apocalipsis dice que los ladrones no el reino. Entonces, el Antiguo Testamento me dice que debo diezmar. Después dice que los que no diezman han robado a Dios. Y aquí en Apocalipsis dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que si yo no diezmo, ¿qué pasa conmigo? Entonces, estoy sumándole al Evangelio. Estoy sumando al Evangelio del Señor diciendo, es necesario creer, pero también es necesario hacer esto otro. Pero también puedo pensar, para ser salvo, debo creer en Cristo y obedecerle. ¿Eso es verdad o no? ¿Sí? Sí, ¿cierto que sí? ¿O no? Seguro. A ver, para ser salvo es necesario creer en Cristo y obedecerle. Mm. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy bien o no? Sí. Entonces la persona se va al cielo y toca la puerta. Venga, ¿por qué debo dejarlo entrar aquí al cielo? Y él responde, es un chico muy juicioso, se llama Jonathan, y contesta, a mí me deben dejar entrar al cielo porque yo creo en Cristo y soy obediente. ¿Es cierto? ¿Es bueno? ¿Estoy bien o estoy mal? La salvación, siempre debo decir, es solo por lo que Cristo hizo por mí, pero también hay evidencia genuina de mi salvación. No debo confundir las dos cosas. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí, no más. ¿Debo obedecer? Sí, claro, amén. ¿Debo agradar a mi Señor? Sí. ¿Debo vivir para Él? Sí. ¿Debo vivir cada día para Él, adorarle? Sí. Si he creído, ¿debo ser bautizado? Sí. ¿Pero qué me da la salvación? Que Cristo murió por mis pecados, murió en mi lugar. Ahora, yo no tengo que esforzarme por obedecerlo. Ay, no, qué maluco, creí en Cristo. No, eso es algo natural del verdadero Hijo de Dios. Algo tan natural. Usted no tiene que esforzarse por sentir deseos de agradar a Dios. Usted siente esos deseos de agradar a Dios después de haber tenido un verdadero encuentro con Cristo. ¿Sí? Bueno, ahora, si peco, pierdo la salvación. Pero si soy verdadero hijo de Dios, ¿estaré contento en el pecado? Jamás, jamás. Pero también alguien puede decir, bueno, entonces yo puedo hacer lo que se me antoje, yo recibo a Cristo, y yo puedo hacer lo que se me antoje, y de aquí disfrutar la vida, hacer lo que quiera, lo que me venga en la gana, y no importa porque yo voy para el cielo. El que viva su vida como se le antoje, el que está en los vicios y dice ser hijo de Dios, el que dice ser hijo de Dios y no se siente mal pecando,
tal vez es porque no es hijo de Dios. No es que una persona pierda la salvación, es que nunca tuvo la salvación. ¿Sí? Entonces, ejemplos de cómo se pervierte el evangelio. No sé si les dejé más confundidos que cuando comenzamos, pero hay solo un evangelio, no hay más evangelios. Y el evangelio está centrado en Cristo y en lo que hizo por mí en la cruz. Hay, hay alguien, personas que yo le he preguntado en el pasado, ¿usted por qué cree que es hijo de Dios? Y la persona me dice, porque yo recibí a Cristo como Salvador. Y yo digo, ¿está bien? Sí, o sea, de pronto tuvo ese encuentro. Lo malo es, de pronto ese encuentro es genuino y fue salvo. Lo malo es cuando yo descanso en el hecho de haber hecho una oración. ¿Me están entendiendo? No soy salvo porque hice una oración. Obviamente oro a Dios y le pido perdón por mis pecados. Yo soy salvo porque Cristo murió en mi lugar, porque Cristo pagó por mí. Yo no sé si confundo a alguien con lo que digo, pero debemos, la bandera nuestra debe ser la pureza del Evangelio, vivir defendiendo, predicando, anunciando ese Evangelio que tenemos en la Escritura. Ese evangelio usted debe llevarlo a su casa. Este evangelio usted debe llevarlo a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Este evangelio puro, el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia de Cristo. Oramos. Señor, gracias por cada hermano y hermana aquí presente. Gracias por tu bendita palabra. Señor, pedimos que nos guardes, que guardes la iglesia de personas como estas, obreros fraudulentos, personas que se disfrazan como maestros de tu palabra, que saben hablar muy bien, que pueden tener algún grado de conocimiento bíblico, pero utilizado para envolver el veneno, envolver aquello que no está bien. Señor, oramos para que cada uno de nosotros sea un defensor del evangelio puro de la gracia de Dios, para que esta iglesia sea defensora de ese evangelio, que esta iglesia promocione ese evangelio, el evangelio de la gracia del Señor, el evangelio donde Cristo y solo Él merece la gloria, no el hombre, no una iglesia, sino Cristo como suficiente Salvador, como potente Salvador, como autor de una gran salvación. Oramos, Señor, que este evangelio de que hablamos inspire nuestras vidas diariamente para vivir para Cristo, para servirle a Cristo. Que esto nutra nuestros ministerios, que esto nutra nuestro deseo de servirte y de adorarte. Señor, que este evangelio nos ayude a amarte más a ti, que hiciste todo para alcanzarnos y que nosotros no pudimos hacer nada para salvarnos. Que fruto de este evangelio, Señor, haya restauración de vidas. Que fruto de este evangelio haya unidad familiar. Que fruto de este evangelio haya consolidación de vidas a tus pies. Oramos, Señor, que nos ayudes y que nos guarde, Señor, del veneno de mezclar el evangelio, de sumar el evangelio a algo más. Gracias por cada uno, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.